Muy buenos días, estimados alumnos. En la clase del día de hoy vamos a continuar con el capítulo de derivada. En esta ocasión vamos a darnos cuenta que existe una relación entre derivada y continuidad. Más aún vamos a entender la derivada como una equivalencia de suavidad. Y cuando hay suavidad no pueden haber impurezas, por ejemplo, no pueden haber puntas, no pueden haber esquinas y tampoco pueden haber saltos, ¿ya? Porque todo ese tipo de cosas producen impurezas en la curva. Entonces, vamos a darle una perspectiva algo más geométrica al concepto de derivadas, no tan solo desde el punto de vista de la recta tangente, sino que además también desde el punto de vista de su comportamiento en relación a cómo ésta se mueve, ¿ya? Entonces, vamos a mirar un poco la diapositiva y vamos a partir con el siguiente problema. Este problema yo lo voy a resolver. Fíjense que nos dan una función por tramos con una fórmula a la izquierda de 1 y con otra fórmula cuando está a la derecha de 1 o mayor o igual que 1. ¿Qué nos dicen? Primero, trazar la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Fíjense que tenemos dos parábolas. Y luego nos preguntamos sobre su recta tangente en el punto 1,1. Para justificar la posible existencia o no existencia de la recta tangente en ese lugar, vamos a tratar de calcular su derivada, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer muy a mano. Como es una función por tramos, vamos en primer momento a trazar los ejes. Ahí. Y así. Entonces, eje X, eje Y, y vamos a partir de la siguiente manera. Fíjense que vamos a tener un punto de corte, que va a ser justamente el 1, y tendremos dos comportamientos, uno a la derecha de 1 y otro a la izquierda de 1. Por ejemplo, a la izquierda de 1, como vemos en la diapositiva, se comporta como x cuadrado, y nosotros sabemos que la gráfica de x cuadrado es algo así. Pero me interesa solamente la izquierda de 1, por lo tanto todo lo que está a la derecha lo voy a eliminar. Vale decir, la gráfica debiera comportarse algo así. Y en 1, pregunta, tengo que poner, para que respondan en el chat, ¿un circulito abierto o cerrado? Un circulito vacío, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí un circulito. Y el circulito va a estar vacío. Posteriormente, debemos trazar la gráfica de esta otra parábola, y fíjense que esta va a ser una parábola, la quiero escribir acá un poquito, la voy a borrar eso sí, pero se comporta como menos x menos 2 al cuadrado más 2. Este 2 de aquí, el que está acá adentro, me está diciendo que hay una traslación hacia la derecha en 2 unidades, mientras que este 2 de acá me dice que se traslada hacia arriba 2 unidades. Entonces, esta misma gráfica que tenemos aquí, lo que me está diciendo, primero trasládala 2 unidades hacia la derecha. Entonces tendría que moverse aquí y acá. Y tendría que ser algo así. Después me dice, con este menos de acá, hace una reflexión hacia abajo. Y finalmente, súbela 2 unidades. Es decir, este 2 de aquí y este 2 de acá me están entregando justamente las coordenadas del vértice de esta nueva parábola. Y yo sé que la parábola va a ser cóncava hacia abajo por este signo menos de acá. Quiero hacerles una gran pregunta. En 1, justamente en 1, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? Vale 1.
justamente corresponde evaluar esta funcioncita de acá, la que estoy mostrando en la diapositiva, esta fórmula en 1. Y cuando evalúo eso en 1, para que lo vayan notando acá en la pizarra, esto queda menos 1 menos 2 al cuadrado más 2. Esto de acá da 1, con este menos va a quedar menos 1, y por tanto el resultado va a ser 1, como lo están muy bien planteando en el chat. Entonces, fíjense que ahora cuando baja, esta la voy a pintar con color azul. Aquí, justamente va a rellenar el vacío que teníamos, y para acá va a seguir bajando. Y nuestra gran pregunta es determinar si en este punto hay recta tangente. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es su impresión? ¿Hay recta tangente ahí? ¿No hay? Simplemente impresiones. Respóndalo en el chat. Ya, aquí están diciendo que sí, no entiendo cómo saberlo muy bien, Ignacia. Quiero recordarles que la idea de recta tangente es que yo tomo este punto, perdón, tomo este punto y tomo cualquier otro. Y tomo su secante. Y después le pido a este punto que se acerque para acá. Y en la medida que se acerca, fíjate que voy a tener primero esta, después voy a tener esta, después voy a tener esa, y así sucesivamente. Entonces la pregunta es si al final voy a ser capaz de construir la recta tangente en ese lugar. ¿Bien? Y eso no tan solo moviéndome por ese lado, también podría estarme moviendo por el de acá. ¿De acuerdo, Ignacia? Entonces, esa es la idea. Y evidentemente que cuando estoy tomando el límite, por ambos lados obtenga la misma recta tangente. Es decir, si me estoy moviendo por aquí, obtengo esta recta, y si me estoy moviendo por acá, obtengo la misma recta. Entonces, simplemente una idea geométrica de acercamiento en el concepto de límite, en el contexto de límite. Entonces, aparentemente la respuesta es sí. Vamos a poner aquí un sí, que le vamos a poner un acento ahí bien grande, pero además le vamos a poner este signo de pregunta, porque no lo sabemos. Y para saber si existe recta tangente, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la derivada, porque recordemos, y esto simplemente a modo de recordación, de recordatorio, estamos inventando palabras, la recta tangente tiene esta ecuación. Y fíjense que en nuestro caso, el f en A vale 1, el A vale 1, por lo tanto solamente nos queda determinar si este objeto de aquí existe. Por eso la pregunta nos dice, justifique su afirmación mediante el cálculo de la derivada. Si la derivada existe, entonces hay recta tangente. Si la derivada no existe, entonces no hay recta tangente. Entonces, ¿cómo calculábamos la recta tangente? Mejor dicho, la derivada de esta. Calculando un límite. F', esta vez lo voy a escribir directamente en el punto, no es otra cosa que un límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f evaluado en 1 y esto dividido en h. ¿Ya? Y acá recuerden que en el contexto general esto hubiera sido A y A. Entonces les voy a pedir la ayuda de ustedes. Primero, vamos a mantener aquí la escritura del límite. Y quiero que me digan. Y aquí viene la parte difícil, quiero que tomen harta atención. ¿Cómo escribo f de 1 más h con fórmulas? ¿Cuál de las dos fórmulas ocupo?
¿La de acá arriba o la de acá abajo? Ya, quiero que me regalen un segundito y tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, quiero que miren la fórmula aquí. Y fíjense que dependiendo si estoy a la derecha de uno o a la izquierda de uno, voy a tener que ocupar una fórmula o la otra, ¿ya? Como acá, y aquí para que ahora miren la pizarra, aquí el h se está acercando a 0, aquí yo tengo 1 más h. Ya, ahora viene la pregunta malvada. 1 más h está a la derecha de 1 o a la izquierda de 1. Exacto, Nicolás. Cuidado, Emanuel y Mari Carmen, porque cuando uno, y este es el gran error que cometemos cuando estamos calculando límite. Acá, cuando estoy calculando el límite, yo no sé si el h es positivo o el h es negativo. El que aquí aparezca más no significa que esto es mayor que 1. Porque si el h fuese negativo, esto sería menor que 1. Vuelvo a repetirlo. Si el h fuese negativo, esta suma sería menor que 1. Pero si el h es positivo, esto sería mayor que 1. Entonces va a depender qué fórmula voy a tener que utilizar en relación a si el h se está acercando por la derecha a 0 o por la izquierda. Por lo tanto, este límite, así tal cual como está, no lo puedo calcular. Por lo tanto, como muy bien lo plantea Ignacia, voy a tener que hacerlo a través de límites laterales. Entonces, voy a borrar, y fíjense lo único que voy a borrar el igual. Porque lo que voy a hacer ahora es calcular el límite por la derecha. Aquí escribo f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Y acá les hago la pregunta. Si el h se está acercando por la derecha a 0, por lo tanto, el h es positivo. Si el h es positivo, 1 más h está a la derecha de 1 o a la izquierda de 1. Ahora tenemos la certeza que está a la derecha. Y si está a la derecha, miremos la diapositiva. ¿Cuál de las dos fórmulas voy a ocupar? ¿La de arriba o la de abajo? Justo la de abajo, porque esto es para x que estén a la derecha de 1. De esto, fíjense la sutileza, porque esto ya es tipo prueba y 2. Ahora voy a poder decir cuál es la fórmula que voy a ocupar. Y en este caso voy a ocupar la fórmula que tengo justamente aquí abajo. Esa. Entonces, cuando aplico esa fórmula, voy a poner acá un paréntesis grande. Voy a tener que escribir menos 2 más 2. ¿Ya? Y les pregunto, en este lugarcito de aquí, ¿qué tengo que escribir? Uno más h, porque tengo que escribir justamente esto de aquí. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir aquí con rojo. 1 más h. ¿Ya? Y ese 1 más h es justamente el que tengo ahí. Y finalmente tengo que quitarle el f en 1. Estimados alumnos, díganme ustedes, ¿cuánto vale f en 1? El 1. Partido por este. Me quiero detener un instante, porque yo sé que esto es difícil. Fíjense que en este lugar, lo único que corresponde a cálculo 1 es haber sido capaz de darse cuenta de que no puedo llegar y evaluar este límite y tengo que pasarlo a límites laterales. El resto es evaluar funciones. Y es aquí, en evaluar funciones,
donde hay problemas. Por lo tanto, es precálculo nuevamente nuestra brecha para que nos vaya bien en la prueba. ¿Cómo uno logra surcar ese problema? Haciendo muchos ejercicios. ¿Ya? Como ustedes lo tendrán en cuenta, le tenían mucho miedo a la I1 y se dieron cuenta que no era tan terrible, así que si trabajan igual de intenso, les va a ir bien en la próxima prueba. Empecemos a expandir. Claramente, este 1 de aquí con este menos 2 hace un menos 1. Entonces esto va a quedar límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Esto lo voy a escribir aquí. Esto de acá simplemente es h menos 1. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado y además ponerle un signo menos. Por lo tanto, mantenemos los paréntesis grandes y esto va a quedar menos h al cuadrado menos 2h más 1 y esto más 2. Y a esto además tengo que restarle un 1 y esto lo voy a partir en h. Y acá esto lo vamos a hacer un poquito más rápido para que observen con atención. Miren que este 1 de aquí, al tener un signo menos, va a matar a un 1 de este 2. Por lo tanto, esto y con esto genera un 1. Y este 1 de aquí se muere con el de allá. Por lo tanto, arriba va a quedar únicamente menos h cuadrado más 2h. Porque este menos de aquí le cambia el signo acá y acá, para que quede de esa manera. Y esto lo divido en h. Ustedes ya saben cuál es la técnica que hay que aplicar. ¿Qué hago ahora? Ya, ¿cierto? Entonces, vamos a factorizar arriba. Esto lo voy a escribir aquí mismo. Fíjense que la parte de arriba se deja factorizar como h menos h más 2. Por lo tanto, cuando hago el chas, esto queda así, y obtendremos el siguiente límite. Y el límite sería de menos h más 2, y como eso corresponde a un polinomio, simplemente el límite vale 2. Ya, quiero que interpretemos esto, ¿ya? Fíjense que este 2 nos está entregando la derivada por la derecha. Es decir, me está entregando la pendiente si yo me estuviese acercando por la derecha. Volvamos al dibujo. Para poder profundizar en lo que habíamos dicho antes, recuerden que la recta es esto. Yo tomo este punto y luego quiero que este punto se acerque para acá. Por lo tanto, cuando hago eso, la recta que obtengo es esta de aquí. Y esta recta tiene pendiente m igual a 2. Pero esto es cuando me estoy acercando por la derecha. ¿Qué nos faltaría responder? ¿Qué pasa si en vez de acercarme por la derecha, me acerco por la izquierda y quiero que este puntito se acerque al punto de acá? Acá voy a tener alguna recta, donde voy a tener alguna pendiente, y me gustaría saber cuánto es. Si ambas pendientes, al acercarme por la izquierda y por la derecha, coinciden, eso significa que la recta tangente existe, que es la misma por ambos lados, y por lo tanto la derivada en 1 va a ser la misma, y en este caso 2. Entonces, ¿qué nos falta? Calcular el límite por la izquierda. Hagamos eso. Entonces vamos a trazar aquí una línea. Y ahora calculemos el límite cuando h tiende a 0, pero por la izquierda. Y esto va a ser f de 1 más h menos f en 1 partido en h. La representación, para que vamos viendo acá la diapositiva, noten que el h se está acercando a 0 por la izquierda. Por lo tanto, el h es negativo. Si el h es negativo, 1 más h va a ser más pequeño que 1.
Por lo tanto, el argumento en el cual estoy evaluando la función, que le podríamos llamar gatito, el gatito es menor que 1. Y si el gatito es menor que 1, ¿cuál de las dos representaciones voy a ocupar? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, ¿cierto? Entonces, en este instante, cuando calcule el límite, la f va a tener fórmula x al cuadrado. Por lo tanto, el argumento que tengo aquí dentro lo eleva al cuadrado. Eso quiere decir 1 más h al cuadrado. Nada más. Esto de aquí es esto de acá. Ahora le resto f en 1, que todos ya saben que vale 1, y lo divido en h. Hagamos esto un poquito más rápido. Entonces, h tiende a 0 por la izquierda, y aquí lo voy a tratar como niños grandes, ¿eh? Ya todos tomen harta atención. Como este va a ser un binomio, esto va a ser 1 más 2h más h al cuadrado. Por lo tanto, este 1 de ahí se muere con el de acá. Y va a quedar 2h más h al cuadrado partido en 2. Subamos un poco. Y esto queda límite. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, factorizo h, aquí puse mal algo, esto era un h, factor de 2 más h partido en h. Chachás. Límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de 2 más h, cuyo límite es 2. Por lo tanto, por la izquierda o por la derecha, el límite es el mismo, por lo tanto, el límite existe. Por lo tanto, la derivada en 1 vale 2. Entonces, pregunta, ¿en el punto 1,1 existe recta tangente? Exacto, existe recta tangente. Y la tangente en el punto 1,1 existe y tiene ecuación, y acá ya subimos, y recuerden cuál era la ecuación. Era I menos F en A igual a F' en A multiplicada por X menos A, y esto va a dar la siguiente ecuación. Y con esto terminamos el primer problema. ¿Ya? Listo. Pasemos al siguiente. Fíjense que tiene la misma lógica. Trace la gráfica de esta función. Trate de intuir si la recta tangente existe en el punto 1,2 y luego justifique esto mediante el cálculo de la derivada. Entonces, trazamos nuevamente los ejes. Los ejes. Eje X, eje Y. Y ahora, nuevamente el punto en discordia es el 1, y tenemos una fórmula a la derecha de 1 y otra a la izquierda de 1. La fórmula para x a la izquierda de 1, fíjense que es x cuadrado más 1, por lo tanto, es una parábola desplazada una unidad hacia arriba. Vale decir, tendría que ser algo así. Pero me interesa únicamente a la izquierda de 1. Por lo tanto, todo lo que está aquí a la derecha lo elimino. Entonces, si trazamos su gráfica, debiera ser algo así. Creo que era un poquito más abajo. Ahí. Y yo creo que nadie se enoja si yo simplemente pongo aquí el puntito pintado de negro, porque en este caso sí la puedo llegar a ver. ¿Ya? Después viene la gráfica de 2x menos 2, ¿ya?
Y fíjense que esto corresponde justamente a una recta con pendiente 2, desplazada 2 unidades hacia abajo. Entonces voy a tratar de alargar un poquito aquí esto. Aquí voy a poner -1, -2, y la recta tendría que ser algo así. ¿Ya? Más aún, justamente en 1, si yo pudiese evaluar esto en 1, pasa por 0. Por lo tanto, la gráfica sería justamente esta, miren. Por aquí debiera pasar y seguiría ahí, ¿ya? Pero me interesa eliminar justamente a la izquierda del 1, y en 1 tendría que ser una pelotita abierta. Entonces, su gráfica será algo así. Y en este lugar vamos a tener una pelotita. Primera pregunta. ¿Esta función es continua en 1? No hay continuidad, ¿cierto? Y nos queremos preguntar, solo de manera intuitiva, si existe recta tangente. ¿Ya? Entonces quiero que todos sigan lo siguiente. Voy a tomar el punto 1,2, ¿ya? El punto 1,2, que es donde me interesa la recta tangente, 1,2. Y ahora quiero que hagamos lo siguiente. Miren, voy a tomar este punto y lo voy a juntar con un punto del lado derecho. Y voy a trazar la secante. Y ahora este punto lo voy a acercar acá abajo. Porque recuerden que me interesa moverme hacia la izquierda. Y en la medida que me voy acercando, voy teniendo esto, y al final voy a tener una recta así. Por lo tanto, si la recta tangente existe, sería esta. Y eso es acercándome ¿por dónde? Por la derecha. Bien. ¿Qué pasa si ahora me acerco por la izquierda? Es decir, voy a tomar un punto aquí y voy a trazar esa recta. Después voy a tomar este punto y voy a trazar esa. Después este punto y así sucesivamente. Entonces voy a tener eso, eso y eso. Entonces en la práctica voy a tener algo así. Y fíjense que si me acerco por la izquierda, tengo esa, y si me acerco por la derecha, tengo esa. Pregunta. ¿Las dos rectas son iguales? No son iguales, ¿cierto? Y como no son iguales, ¿puede existir la recta tangente? No, ¿cierto? Porque más aún, si me acerco por la izquierda, voy a tener una pendiente y por lo tanto una derivada, y si me acerco por la derecha, voy a tener otra. Entonces, en este caso, solo desde el punto de vista geométrico, uno puede intuir que no hay recta tangente. Y en este caso se está dando justamente porque hay un salto de discontinuidad. ¿Bien? Entonces tratemos de justificar eso mediante el cálculo de la tangente. Ya, mejor dicho, de la derivada. Y vamos a tener que incurrir en el mismo proceso que antes. Cuando tratemos de calcular el límite, voy a borrar aquí un poquitito. Ahí. Cuando trate de calcular f' en 1, esto va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f en 1 partido en h. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que nuevamente esto puede ser mayor que 1 o menor que 1. Por lo tanto, tendremos que dividir el límite en por la derecha y por la izquierda, porque tenemos dos representaciones para la función en torno a 1. Entonces, primero calculemos el límite por la derecha. Todo esto ya lo hicimos, así que lo vamos a hacer un poquito más rápido. Y esto va a ser f en 1 más h menos f en 1 partido. Profe, Recuerden que ese 2 en realidad es un h. eso, ya. Gracias, gracias, gracias.
Entonces, rápido, ¿cuánto vale f en 1? Vale 2, ¿ya? Entonces esto ya sabemos que siempre va a valer 2. Y este f de 1 más h, como el h lo estoy tomando positivo, este 1 más h es mayor que 1. Y si es mayor que 1, ¿cuál fórmula ocupo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, muy bien. De esto tengo límite cuando h tiende a 0 por la derecha y reemplazo 2, paréntesis, menos 2. Esto es simplemente lo que corresponde al f en 1 más h, y ahora les voy a restar el f en 1 que valía 2. Este 1 más h lo voy a reemplazar en este paréntesis, y todo este resultado lo voy a dividir en 2. Bien, ya, y veamos qué pasó. A ver, intuitivamente, quiero que me regalen un instante. Recuerden que me estoy acercando ahora por la derecha, y la recta que obtuve fue esa. ¿Quién me dice qué pendiente tiene esa recta? Infinito. Veamos si cuando calculamos el límite pasa eso. Profe, ¿no es partido en H? Recuerden que el 2 vale h dependiendo si está arriba o está abajo. Para efectos del resto del curso. Límite, cuando h tiende a 0 por la derecha. Ya, y acá, claramente, lo voy a escribir aquí. Este 2 de aquí, al multiplicarse con este 1, se va con el 2 de acá. Y por lo tanto, arriba va a quedar 2h menos 2 partido en h. Y acá es claro. Cuando arriba, y recuerden que esto lo hacíamos con una nube pensando en la I1. Cuando arriba tiende a 0, arriba tiende a menos 2. Y abajo, cuando tiende a 0, se hace 0, pero como me estoy acercando por la derecha, es un 0 positivo. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto vale? Profe, es que f de 1 vale 0, no vale menos 2. O sea, no vale 2. Buena afirmación. Eh, Estimado, ¿con quién estoy hablando? Javier, Javier, mira, recuerda, mira la función, está aquí. La f en 1, ¿cuál de las dos fórmulas voy a ocupar? ¿La de arriba o la de abajo? pero si nos acercamos por la derecha, ¿no deberíamos ocuparla abajo? Lo que pasa es que la f es la que estoy evaluando en 1, independientemente por el lado en el cual me esté acercando. El f en 1 es un número fijo que depende únicamente de la función, y no puede ser que si me acerco por un lado o por el otro, la función en un punto valga dos valores. El f en 1 es un número y va a depender de dónde esté la igualdad aquí, ¿ya? Porque ¿Y si yo por pudiese qué? tomar dos valores, eso significa que no es función. Recuerda que una función en un número tiene un único valor. Esto es constante, ¿ya? Esto, para efectos del límite, no se afecta. Es un número fijo, ¿ya? Si quieren lo conversamos, Javier, al final de la clase, pero f en 1 es evaluar la función en 1, y esto es independientemente por el lado que me esté acercando. Porque evaluar no es límite, es determinar el valor de la función en un número explícito, ¿ya? Por lo tanto, como muy bien lo dijeron ahí en el chat, esto va a valer menos infinito. Bien, y era más o menos la idea de que la pendiente aquí se hacía infinito, sea más infinito o menos infinito. Ya ambas pendientes entregan la misma red. Veamos qué es lo que pasa por el otro lado. Tracemos esta rectita de acá y calculemos ahora el límite. Cuando el h tiende a 0,
de f de 1 más h menos f en 1. Y díganme ustedes, ya que me han corregido todo el rato, ¿qué pongo abajo? Pongo un h, muy bien. Como factorizo por h, ahora, al estar acercándome con h negativo, este 1 más h es menor que 1. Y como es menor que 1, ocupo esta fórmula. ¿Ya? De este modo, pongo un paréntesis en rojo, y fíjense que acá tiene que haber algo al cuadrado más 1, menos el 2, que es justamente la función. En este lado voy a poner el 1 más h, y todo lo de acá lo voy a dividir en. Quiero que esto lo hagamos rápido. Fíjense que este de aquí es simplemente un binomio que entrega 1 más 2h más h al cuadrado. Este 1 de aquí, con este y con este menos 2, mataron a todas las constantes, quedando solamente esta expresión de aquí, 2h más h cuadrado. Por lo tanto, en el numerador, cuando calculo el límite, queda 2h más h cuadrado partido en h. De aquí ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer. Simplemente factorizo, simplifico, y esto queda 2 más h, cuyo valor en el límite simplemente es 2. Y eso deja la impresión de que en este lugar, cuando me estoy acercando de esta forma, la pendiente que tengo aquí es justamente m igual a 2. Entonces, simplemente para finalizar el problema, por lo tanto, f' en 1, ¿existe o no existe? No existe porque la derivada no existe. No existe porque los límites laterales son diferentes, y de esto se deduce que no hay recta tangente. Bien, ya, todo lo que acabamos de hacer, en lo cual nos hemos gastado prácticamente 40 minutos de la clase, era la introducción. Bien, y de acá viene el gran teorema. El teorema dice lo siguiente: si una función admite derivada, entonces la función será continua. Justamente el primer ejemplo. Cuando hay derivada, en este lugar tiene que haber continuidad. ¿Qué dice la segunda parte del teorema? Si la función no es continua en un punto, es decir, se produce algún pequeño salto, en ese lugar no hay derivada. Este es el teorema que relaciona la derivada con la continuidad. Es decir, derivada implica continuidad, por lo tanto, no continuidad implica no derivada. ¿Por qué es importante este teorema? Porque si uno quiere determinar si existe o no la derivada, lo primero que uno se fija es si hay continuidad. Si no hay continuidad, ¿tú qué dices? No hay derivada. Pero si hay continuidad, ahí hay que hacerse la gran pregunta: ¿habrá derivada? Entonces miremos los dos dibujos. Miren, este es justamente el primero que trabajamos. Si la función es derivable, es decir, admite derivada en x igual a 1, en este caso, entonces en ese lugar voy a tener continuidad. Por otro lado, si en el punto justamente se produjo algún pequeño salto porque no hay continuidad, en ese lugar no puede existir la derivada. ¿Ya? Entonces, quiero
utilizar esto en algún problema. ¿Bien? Veamos lo siguiente. Este problema es en función a la siguiente pregunta. Quiero devolverme un poquito con esto. Quiero que se fijen en la pizarra. Dice, f' en A existe, entonces f continuo. ¿En dónde? En x igual a. Eso es lo que dice el primer punto. El segundo, f no continua en x igual a, entonces f' en A no existe. Aquí la pregunta natural que debiera aparecer es la siguiente. ¿Qué pasa si f es continua en A? ¿Será cierto, y esta flechita está diciendo implica, que f' en A existe? ¿Por qué quiero destacar este objeto de aquí? Porque todos los años, todos los años que me toca dictar este curso, un alumno en alguna prueba me dice, si la función es continua, entonces admite derivada. Y eso no sabemos hasta ahora si es verdad o no. Lo único que les puedo decir es que ese alumno terminó con un 1 en esa pregunta. Bien. Con eso, quiero que miremos el siguiente problema. ¿Ya? Este problema lo vamos a hacer súper rápido. Es simplemente para entender geométricamente qué es lo que está pasando con la derivada. Miren esta funcioncita, ¿ya? Esta funcioncita es una función por ramas, ¿ya? Y fíjense que tengo dos representaciones, una a la izquierda del 0 y otra a la derecha del 0. Pregunta, ¿cuánto vale la función en 0? Para que la respondan en el chat. Vale 1, ¿cierto? Y por la izquierda se comporta como una parábola y por la derecha también. Por la izquierda es una parábola que fue desplazada una unidad hacia dónde. Esta parábola, ¿hacia dónde fue desplazada? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, ¿cierto? Y la otra fue desplazada hacia la derecha. ¿Ya? Miren, yo voy a mover este M de aquí para empezar a ver la gráfica. Miren, primero estamos graficando a la izquierda. Estoy moviendo. Miren, miren. Como aparece la parábola. Y la parábola llega justamente hasta 0. Ahí estoy graficando esta partecita de ahí. Voy a continuar y va a empezar a aparecer la otra parábola. Y aparece la próxima parábola. ¿Ya? Y junto con la parábola aparecieron las posibles secantes. ¿Ya? Y recuerden que las secantes, cuando este punto se acerca acá, me va a entregar la tangente. Entonces, acerquémonos. Muevo, muevo. Y miren. Miren ahí, solamente ahí. ¿Se dan cuenta que si me estoy acercando por la izquierda, la pendiente da positiva o negativa? Positiva. Voy a cambiarme para el otro lado. Miren aquí. Si me acerco por la izquierda, dio negativa. ¿Ya? Quiero ahora hacerles la gran pregunta. Si por la izquierda está dando un signo y por la derecha está dando otro signo, ¿la derivada va a existir? No. Y si no hay derivada, ¿va a existir recta tangente? No es. Y ahora viene la gran pregunta. Solo monísticamente,
¿La f es continua? Sí. Y ahora viene la gran pregunta. ¿La f tiene derivada en cero? No. Ya, esto es para que agarren un pañuelo y pónganse a llorar. Tenemos aquí un caso de una función continua que no tiene derivada en un punto. En el resto, no sé. Pero en cero es continua y no tiene derivada. Ignacia, ¿qué significa monística? En mis tiempos, un mono era un dibujo, ¿ya? Entonces, cuando digo monístico, es dibujístico. Es decir, a partir del dibujo. No es más que eso. Después lo vamos a justificar, Ignacia, con cálculos, ¿ya? Pero ahora simplemente con el mono, con el dibujo. Entonces recuerden, cada vez que hable de mono, es dibujo. Ignacia, ¿se entendió? Ya, muy bien. Entonces, desde el punto de vista del mono, del dibujo, uno nota continuidad y nota la no existencia de la derivada. Quiero retroceder aquí un poquito. Y miren, justo en este lugar donde hay continuidad, se generó una punta. Por lo tanto, cada vez que tengo una función continua y en ese lugar no hay derivada, es porque necesariamente se produjo una punta. Eso quiere decir que cuando uno iba caminando por esta curva, se encontró con una punta y tuvo que cambiar la dirección. Esas puntas quieren decir que la función en ese lugar no es suave. Fíjense aquí. Suave, 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 suave. Como si uno la estuviera tocando con el dedo, literalmente. Y justamente acá se pinchó. Y sigo por acá. Entonces, una manera de visualizar derivada es visualizar suavidad. Y cada vez que no haya suavidad, en ese lugar no puede existir la derivada. ¿Ya? ¿Y en qué casos uno no tiene suavidad? Esencialmente en los siguientes. Cuando no hay continuidad, se produce un salto, no hay suavidad. Cuando se produce una punta, no hay suavidad. Cuando la función explota en ese lugar al infinito, no hay suavidad, ¿ya? Entonces la suavidad es literalmente moverse por la curva y no pincharse, ¿ya? Con esto, empecemos a resolver el problema porque es todo lo que vamos a hacer el resto de la clase. Primero, vamos a verificar que es continua. Y luego vamos a calcular los límites por la izquierda y por la derecha para deducir que f' no existe. Entonces, el primer punto es f continua en x igual a 0. Para eso tenemos que calcular el límite cuando el x tiende a 0 de f de x. Y acá les voy a hacer la gran pregunta. ¿Qué fórmula utilizo aquí para la f? ¿La de arriba o la de abajo? Mari Carmen, muy bien. Depende de si me estoy acercando por la derecha a 0 o por la izquierda, por lo tanto calculo el límite lateral. Primero voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la f. Y díganme ustedes rápidamente, ¿cuál fórmula ocupo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿cierto? Entonces quedó x menos 1 al cuadrado. Y esto trivialmente es un polinomio. Por lo tanto, es llegar y evaluar. Quedó 0 menos 1 al cuadrado, que es simplemente 1. ¿Ya? Es decir, cuando me estoy acercando por la derecha, miren acá la diapositiva, el límite va a valer 1. Veamos qué es lo que pasa cuando me acerco ahora por la izquierda. ¿Qué fórmula ocupo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Mari Carmen, excelente. Entonces quedó x más 1 al cuadrado.
Y con esto, tal cual como dijimos antes, al ser un polinomio, es solamente llegar a evaluar. Y el resultado nuevamente vale 1. Es decir, para que miren la diapositiva, si me estoy acercando por la izquierda, el límite vale 1 también. Por lo tanto, f es continua en x igual a 1, y voy a complementar esto, ya que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1, que es justamente f evaluado en 1, que era lo que queríamos probar. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Calculemos ahora los límites laterales. Perdón, en 0, en 0. Que me estoy tomando el café recién, como lo dijeron delante. Todavía estoy durmiendo. Eras tú, Manuel, si no me equivoco. Así los tengo ahí, pero cachaditos nomás. Bien. Ya, chicos, veamos ahora los límites laterales para el cálculo de la derivada. Primero, para que nos concentremos en la diapositiva, vamos a hacer el 3. Calculemos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de 0 más h, menos f en 0, partido por h. Ya, Javier, tú mismo, quiero que mires la función y me digas, para la función, ¿cuánto vale f en 0? Esta pregunta es para Javier. Javier, y fíjate que el resultado de que valga 1 es solo dependiente de la función, porque no me estoy acercando por ningún lado. Solo quiero saber cuánto vale la función en ese lugar. Por lo tanto, aquí voy a tener límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, y fíjense que cuando aquí evalúo 0, esto simplemente quedó h, y quedó f de h menos f en 0, que nosotros ya sabemos, gracias a Javier, que vale 1, y esto lo vamos a dividir en h. Dado que me estoy acercando por la izquierda, voy a utilizar la fórmula de arriba, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a quedar límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de lo de arriba, que sería h más 1 al cuadrado menos 1, y esto partido por aquí. Acá, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, esto de aquí es simplemente h cuadrado más 2h más 1, donde este 1 de aquí se va con el de acá. De este modo, lo que tendremos es h cuadrado más 2h partido en h. Hacemos la técnica del chas-chas, subimos, y tendremos lo siguiente. Entonces volvamos a la figura. Si me estoy acercando por la izquierda, para que vean la diapositiva, la recta que voy a obtener, que es esa, más o menos, hay que acercar un poquito más eso ahí, esta pendiente va a ser 2. Ahora vamos a preguntarnos qué es lo que pasa por la izquierda y a ver si logran acertarle. Miren, miren esa recta, miren esa y miren la otra. Esa. ¿Ya? Juguemos ahí un ratito, bailando con la recta. ¿Cuál es la impresión? ¿Cuál debería ser la pendiente? La opuesta, que en este caso sería menos 2. Ya, fíjense, es todo intuitivo y ahora tratemos de verificarlo. Trazamos la línea y hacemos lo siguiente. Límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de f
de 0 más h menos f en 0 partido en h. Hagámoslo un poquito más rápido. Como ya conocemos bien la técnica, esto es límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f en h menos f en 0 partido en h. Límite cuando h tiende a 0. Y ahora, como el h está por la derecha, voy a ocupar la fórmula de acá abajo. Fíjense que voy a ocupar esta fórmula, esa de ahí. Y va a quedar h menos 1 al cuadrado menos 1 partido por h. Este objeto, nuevamente, cuando lo expando, queda de esta forma y los unos se van. Finalmente, esto va a quedar h cuadrado menos 2h partido por h, y al simplificar, queda h menos 2, que simplemente es menos 2. Bien. Entonces, ¿qué quiero que guardemos de esta partecita? Cuando uno se da cuenta que una función admite derivada, significa que en el lugar, en el punto donde hay derivada, en ese lugar la función tiene que ser suave. Vale decir, no puede ser discontinua en ese lugar y no pueden haber puntas. ¿Ya? Pero ahora podríamos tener el caso de una función continua y nos gustaría preguntarnos qué pasa con la derivada. Y va a pasar dos cosas. En algunos casos, la función continua va a tener derivadas y en otros casos podría no tenerlos. Es decir, la función puede ser continua, pero con respecto a la derivada puede pasar cualquier cosa. Y justo este es un ejemplo donde tengo continuidad y la derivada no existe. Esta es la nota que justamente les estoy comentando. Que una función sea continua en un punto no implica que admita derivada en ese lugar. Podría haber derivada, pero podría no haber. ¿Ya? Con esto, justamente el ejemplo que estábamos tratando. Esta funcióncita, justo en 0, es continua, pero los límites laterales para la derivada no existen. Y por lo tanto, no existe recta tangente. ¿Bien? Con esto, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Y la próxima clase vamos a aplicar esta materia en un ejercicio puntual, que es justamente el tipo de ejercicios que tendemos a preguntar en las pruebas. Para que se preparen, ojalá puedan mirar el video, repasar este tipo de cosas, y a la vuelta del 18, ojalá que se tomen la última chicha el sábado y no el domingo en la noche, para que lleguen todos bien fresquitos el día lunes en la mañana, resolvamos ese ejercicio. Así que tengan un gran 18, cuídense mucho, ¿ya? No salgan, especialmente no salgan tomados. Esta es la época en donde la gente tiende a ser más irresponsable y con todo lo que está pasando, por favor cuídense para no tener que estar lamentando ninguna desgracia. Un abrazo grande para todos, que tengan un gran 18 y nos vemos como en una semana y media más. Con esto acabamos el video y me quedo algunos minutos por si hay preguntas.